lo que hemos visto en estas semanas es ya muy impresionante. Han desbaratado por completo el poder judicial que existía, lanzando ese poder a una aventura electoral de la que la mayor parte de los observadores piensan pues que no es más que una maniobra para quedarse el gobierno de Morena con la mayor parte de los jueces, porque son ellos los que van realmente a poder llevar a esos jueces candidatos a la victoria. Han también ya sancionado la definitiva militarización de la Guardia Nacional, que queda bajo el mandato directo de la Secretaría de la Defensa. Han ampliado el número de delitos de prisión preventiva oficiosa, en lugar de reducirlos. La prisión preventiva oficiosa es de por sí internacionalmente y en México, una figura que suele atentar contra los derechos humanos en el sentido y contra las garantías individuales, en el sentido de que basta con que te acusen para que te puedan meter preso y para que pases tu juicio en prisión. De hecho, es una catástrofe ya esta figura, porque más de la mitad o cerca de la mitad de la gente que está presa bajo esta figura y no puede salir porque no ha sido declarada culpable, pero no puede salir porque tampoco ha sido declarada inocente, es decir, su juicio no ha terminado. Después también han terminado en esta galopada constitucional de las últimas semanas, han terminado con los órganos autónomos que servían de contrapeso, dígase lo que se diga, a las decisiones del gobierno, que servían como instrumentos de la sociedad para enterarse de lo que pasa en el gobierno. Pensemos simplemente en una institución como el IFAI, que era la que permitía tener acceso y obligaba al gobierno a dar acceso a la información, pues de todas las cosas que el gobierno hace, particularísimamente de la manera como gasta el dinero y a quién lo gasta y bajo qué condiciones entrega los contratos. Bueno, ese, por decir uno, de los órganos autónomos ha desaparecido o va a pasar a una dependencia oficial y se va a volver un asunto voluntario del gobierno darte información o no. Están en camino otras medidas pues muy importantes que nunca nadie planteó en el plan C, como esta muy discutible decisión de que el gobierno tome el fondo del Infonavit y lo gaste en la creación de una empresa que cree vivienda. Bueno, ese fondo no es del gobierno, ese fondo es por lo menos en 2/3 partes de los trabajadores y de los empresarios que fueron poniendo en ese fondo el descuento quincenal o semanal que van haciendo a sus trabajadores. De manera que estamos en un cambio de régimen constitucional muy importante, que a mí me parece que tiene cada vez más los rasgos de una dictadura legal. El país que yo veo adelante para el año 25 lo veo realmente con muy bajo crecimiento, con mucha violencia, con muy pocos resultados profundos, serios en materia de igualdad social y con un horizonte de un gobierno tremendamente poderoso que si le apetece puede ser un gobierno tiránico.